regresamos a esta transmisión especial y por supuesto nos habremos de extender en cuanto sea necesario, porque hace un rato, ya el jueves 24 de febrero, tiempo local de Moscú y de Kiev, la capital de Ucrania, inició este ataque ruso en contra de posiciones muy identificadas en territorio ucraniano. Estamos hablando de la capital Kiev, de algunos puertos importantes como Mariupol u Odessa, que son puntos estratégicos para cualquier actividad militar allá en territorio de Ucrania. Déjeme comentarle, antes de dar paso a nuestro próximo analista, que el presidente Vladimir Putin sigue bravo, ¿eh? Dice, quien intente detenernos y crear más amenazas a nuestro país debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que no ha enfrentado. Esto acaba de decir Vladimir Putin para cualquiera que tenga en mente resistir o enfrentar esta ofensiva rusa. Por su parte, el gobierno de México, a través del canciller Marcelo Ebrard, dice, México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. Trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo. Estas imágenes que tiene usted son de la capital Kiev, la capital ucraniana. Ahí al fondo se ve el complejo de edificios gubernamentales, son los ministerios más importantes de Ucrania y por lo que se advierte todavía pues hay un ambiente de paz, de tranquilidad. Sin embargo, la operación se está llevando a cabo en los alrededores de la capital de Ucrania. Los alrededores de esta ciudad que estamos viendo están tomando en este momento también el aeropuerto internacional de Kiev, pero esto no se refleja todavía en el centro histórico que estamos viendo, en el centro histórico, el corazón de la capital de Kiev. Bueno, a ver, me están diciendo en mi equipo de producción que tenemos vía Zoom a nuestro compañero Joaquín López Dóriga, que tiene, por supuesto, un comentario respecto a esta situación que está viviendo allá el extremo este, el extremo oriental de Europa, con la invasión que ha decidido desde el Kremlin el presidente Vladimir Putin. Mientras se hace la conexión con nuestro compañero, vamos a ver si ya está listo. ¿Ya está? A ver, me están informando que ya está listo vía Zoom nuestro compañero Joaquín López Dóriga. ¿Cómo estás, mi querido Joaquín? Buenas noches. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí con todo lo que está sucediendo, ha sido una noche realmente frenética, en donde la guerra hoy es más inminente que nunca. Estamos viendo el momento más grave, quizá, desde la crisis de los misiles rusos en Cuba en 1962, cuando John F. Kennedy era el presidente de Estados Unidos. La gran diferencia es que en aquel pulso de fuerza entre Kennedy y Nikita Khrushchev, ganó Kennedy, y Khrushchev conscientemente, inteligentemente, mandó que dieran vuelta en U los barcos soviéticos que estaban llegando más cohetes y se comprometió a sacar los que ya había instalado en las bases soviéticas de Cuba. Ese fue el momento más cercano a la guerra. ¿Cuál es la diferencia? Que esta noche Putin no regresó los barcos. Es decir, Putin dio la orden hoy de que invadieran Ucrania. Me podrán dar muchos matices, que es una república, que es una zona independiente, que es la franja del Donbass, que estas dos repúblicas, nuevas repúblicas autodeclaradas, sí, Donetsk y Luhansk, habían pedido la ayuda ante la presión de las fuerzas ucranianas. No, a ver, estamos ante la invasión de un ejército extranjero, en este caso ruso, en un territorio que es Ucrania, violando la integridad territorial y, por supuesto, política de Ucrania. Aquí no se trata de estar de acuerdo o en contra de nadie. Aquí es nada más una relación de hechos, que es lo que el doctor Daniel Sobato ha calificado en alguna ocasión como la operación mordisco de Putin. Primero, allá en 2014, ¿sí? Fue la península. Después
2022. Es toda la franja del Donbass, que si tú ves de frente el mapa de Ucrania, es la franja que corre casi de norte a sur, donde están estas dos zonas independentistas que hacen frontera exactamente con Rusia. Hoy estamos en la víspera de la guerra. ¿De qué depende la guerra? Depende de dos factores, Enrique. Uno, de que Putin realmente se detenga en la zona del Donbass y no avance al resto de Ucrania, lo que me resulta difícil de creer, puesto que ya se están registrando bombardeos y ataques de artillería y aéreos en algunas ciudades de Ucrania, muy lejanas a la zona del Donbass. Segundo, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN? ¿Van a aceptar o van a dar por un hecho consumado la invasión y toma de Putin de esta región de Ucrania? ¿Le van a dar esa oportunidad en aras de evitar una guerra? ¿O van a reaccionar y lo van a tomar como lo que es una invasión rusa a Ucrania? Por eso yo insisto que estamos en el momento más riesgoso de una guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Enrique. Fíjate, Joaquín, que me preocupa y nos debe ocupar todos, si avanza esta intención del presidente Putin, el ejemplo que puede cundir en otros países del mundo. Acuérdate que China tiene en la mira, para no ir más lejos, a Taiwán hoy día. Así es de que a ver qué es lo que se decide y sobre todo a ver, como bien dices, cuál va a ser la respuesta de la OTAN, de Estados Unidos y de los aliados, porque parece que no están muy decididos a defender a Ucrania al costo que sea. Ese es un punto muy interesante. Es un punto muy interesante. Ha sido extraordinaria la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo estoy siguiendo, ¿sí? Lo que dice el representante ruso, ya te iba a decir soviético, pero es que por momentos, pues Putin es un soviético. Hay que recordar que se formó en la KGB. Hay que recordar que él tiene él está en el poder desde el 2002 y modificó la Constitución a su medida. ¿Para qué? Para por lo menos estar en el 2034. Estamos hablando de 26 años. Estamos hablando de más de un cuarto de siglo. Al más puro estilo soviético. Bueno, ni los soviéticos, por las purgas del Partido Comunista, lo tenían asegurado. Putin, que anunció en una declaración que estaba grabada para hacerla coincidir con el avance de las tropas rusas sobre territorio ucraniano, con la emisión del anuncio del video de Putin anunciando que había declarado una operación militar especial. Así anunció Putin la invasión de Ucrania. Después dijo que solo que se iba a limitar a estas dos zonas, sí, Donetsk y Luhansk, pero no hay garantía de esto. Hay bombardeos y hay ataques en Kiev, la capital. A ver, Kiev es una ciudad que tiene 3.800.000 habitantes. Eso tiene la ciudad de Kiev. Y ahí ya se ordenó desalojar el aeropuerto de Kiev, todos los pasajeros, todo el personal. Están tratando de mover los aviones para protegerlos. La Agencia Europea de la Aviación acaba de anunciar que cualquier vuelo privado que surque el espacio aéreo ucraniano podría ser derribado, y por eso están pidiendo que no vayan a volar por esa zona, Enrique. Estamos en un clima de guerra. En las próximas horas veremos cuál es el alcance y cuál es la extensión. Es muy duro lo que dijo el presidente Biden al presidente Putin, acusándolo de haber iniciado esta guerra que va a tener efectos catastróficos en vidas y en relaciones, Enrique.
Sí, Joaquín, me preocupa y habrá que ver cuál va a ser la actitud que adopte el gobierno de México ante las consecuencias económicas que esto pudiera traer. Estamos en plena pandemia, no hemos salido de ella. De hecho, el día de hoy la Organización Panamericana de la Salud dijo que mientras en Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos, los contagios bajan, en nuestro país van en incremento. No hemos, como México, como país, salido del tema de la pandemia y ahora tendremos que enfrentar las consecuencias económicas de una posible guerra en mayor escala de lo que estamos viendo. Estamos hablando del precio del petróleo como crudo, pero también del precio de productos como turbocina, gas doméstico y gasolinas. ¿Será capaz el gobierno de México de enfrentar una circunstancia así? Claro, esto lo menciono para regresar a los zapatos de Juan Pueblo, acá en nuestro país, Joaquín. Sí, te lo entiendo. Además, Ucrania es uno de los países principales productores de grano del mundo. Estamos hablando de maíz, estamos hablando de trigo, de los mayores del mundo. Esto va a disparar los precios de los granos, sin duda. Y cuando hablamos de maíz, México es uno de los principales importadores de maíz en todo el mundo. Esto va a impactar porque se disparan los precios. Ya decía esta mañana el presidente, López Obrador esta mañana que no había problema con el gas, que porque México tiene otras fuentes de energía como las hidroeléctricas, en fin, el carbón, volvió a mencionar, pero a ver, estamos ante una crisis mundial. El Brent ya rebasó hace un momento los $100 el barril. Qué bueno por las exportaciones mexicanas que son mínimas, pero esto es una tragedia para las finanzas nacionales porque dólar que sube el barril de petróleo es un dólar que sube el barril de gasolina que México importa. Y como México, el gobierno de México la tiene subsidiada, es sacar más del cochinito, que ya queda poco en él, para subsidiar los precios de los combustibles en México y que se puede mantener, como dijo el presidente. Bueno, él dijo que iban a bajar, ¿no? Pero bueno, que no suban más allá de la inflación. Son muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta, muchísimas, y que todavía yo creo que no alcanzamos a ver una dimensión de cuáles pueden ser las secuelas y las consecuencias, porque todavía no conocemos bien a bien cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea. No lo conocemos, no tenemos idea. Entonces, aún conociendo cuál vaya a ser su respuesta, todavía no podemos calcular, nadie puede calcular cuáles sean las secuelas o los efectos económicos, porque la economía no tiene racionalidad. ¿A qué me explico? Solo es razonable, solo tiene razones cuando se agrava. Encuentran muchos motivos, ¿sí? Pero cuando está en la bonanza, no tiene razón. ¿Por qué? Porque muchas veces es más la percepción que la realidad, como en muchas cosas de la vida, ¿no? Sí, lamentablemente en México no hemos tenido buenos tiempos con una inflación arriba del 7%, tú bien lo sabes, con un crecimiento económico negativo, porque aunque se hable de 2.1, 2.4 como previsión para este año, sigue siendo insuficiente, el empleo sigue siendo insuficiente, la inversión sigue siendo insuficientes y ahora imagínate con este conflicto que, como bien dices, sabemos que inició hoy, pero no sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuál va a ser la respuesta por parte de los aliados de Occidente, pero lo que sí sabemos por lo pronto es que Putin está decidido a todo, ¿eh? Y ya lo dijo, aquellos que se atrevan a oponerse a esta decisión van a ver represalias que no han visto en su vida. Está bravo el oso ruso, mi querido Joaquín. Sí, siempre ha estado. Mira, ya tengo los primeros reportes de Asia. Las bolsas de valores se han desplomado, ¿sí? Los precios del petróleo, te decía, el Brent se disparó arriba de los $100. Los mercados bursátiles asiáticos se desplomaron también. El Nikkei, que es la bolsa de Tokio, cayó un 2%. El Hang Seng, que es el de Hong Kong, va perdiendo 2.8%.
las economías asiáticas se enfrentan menores riesgos de Europa por el tema de los abastos y de los granos. Pero vamos a ver cómo corren las próximas horas cuando abran los mercados en Europa dentro de aproximadamente, ahorita son las 6 de la mañana, de aproximadamente dentro de 2 horas, y van a ir a la baja. Y vamos a ver qué pasa con la Bolsa de Valores de México. Mira, la Bolsa de Valores de México perdió hoy 2.35%, que es una barbaridad. Perdió 1,237 puntos. Y en este momento el dólar interbancario en México, en el mundo, esta noche antes del anuncio, estaba en 20 pesos el interbancario con 23 centavos. En este momento ya va en 20 pesos con 41 centavos, ha tenido una depreciación de casi el 1%. Déjame ver cómo está en este momento el euro con el dólar. También ha tenido un movimiento de medio punto porcentual de devaluación. Las consecuencias económicas son, en este momento, imprevisibles. Y te doy este dato. Horas antes de que abra el Standard & Poor's, el índice, sí, los futuros ha caído el 1.8%, ¿sí? El nivel más bajo en 8 meses. El nivel más bajo en 8 meses. Por su parte, Rusia afirma que ataca instalaciones militares ucranianas con armas de gran precisión. Estoy oyendo al gobierno del presidente Bush cuando la guerra de Irak, cuando el ataque a Irak, mejor dicho, que estaban como estuvieron atacando zonas estratégicas con armas de alta precisión. Es el mismo discurso. El ejército ruso está dando a conocer que está atacando con armas de alta precisión instalaciones militares de Ucrania tras el inicio de la ofensiva militar. Y dice así: las infraestructuras militares, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y la aviación de las Fuerzas Armadas ucranianas están siendo neutralizadas con armas de alta precisión. Esto lo acaba de decir el ministro ruso de la Defensa. O sea, ve lo que está haciendo Rusia. Las infraestructuras militares, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares, es decir, las bases aéreas y la aviación de las Fuerzas Armadas ucranianas están siendo neutralizadas con armas de alta precisión. ¿Qué quiere decir neutralizadas? Que las están bombardeando, Enrique. Esto es mucho más que la zona del Donbass. Están atacando las zonas neurálgicas y estratégicas de Ucrania. Esto es una guerra en Ucrania. Es un ataque a Ucrania, como acaba de decir también el canciller ucraniano. No se equivoquen, que no los engañe Putin. Esta es una invasión a Ucrania a gran escala. Y así lo estamos viendo con estos ataques que ya está reconociendo el ministro ruso de la Defensa, Enrique. Sí, fíjate, Joaquín, que no se trata nada más de ir por alguna porción, no se trata de declarar mañosamente la independencia de estas provincias al extremo este ucraniano. Putin va por toda Ucrania, ¿eh? Ya lo mencionabas, están ocupando todos estos puntos neurálgicos, estratégicos de las grandes ciudades, de los grandes puertos, Joaquín. Recuerda que Odessa y Mariupol son las salidas hacia el agua en el sur que tiene la madre Rusia, como le dicen por allá. Y vamos a ver mañana cómo amanecen los mercados en Chicago, los mercados agropecuarios, los mercados de Claro, los granos. por supuesto. Seguramente Chicago nos van a dar una sorpresa muy desagradable, Joaquín. Pues no, yo creo que no va a ser una sorpresa, ¿sí? Va a ser una reacción anunciada con esto. Están anunciando en 2 alertas. Primero, la jefa de la Unión Europea promete hacer al Kremlin responsable del ataque injustificado contra Ucrania. Segundo, reunión de urgencia de embajadores de la OTAN por la operación militar. Vamos a ver qué conclusiones toma, ¿sí? Porque todavía no se conoce una respuesta. ¿O qué van a hacer la OTAN aliada con Estados Unidos? En el caso de la invasión, no hay una respuesta esta noche. Ucrania está cerrando el espacio aéreo tras el inicio de la operación militar de Rusia
porque están bombardeando, insisto, zonas estratégicas. Lo está anunciando el ministro de la Defensa de Rusia, pero lo está anunciando así como una confirmación. Estamos neutralizando ese lenguaje, doble lenguaje, cuando no quieren decir lo que están haciendo, que es estamos bombardeando. Esa es la realidad de esta noche. Y repito que ha sido una gran reunión, muy interesante, muy intensa, pero muy intensa, la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y también te quiero mencionar que el gobierno de Estados Unidos estaba bien con la información. Esta mediodía, Anthony Blinken, el secretario de Estado, declaraba que el ataque podría ser esta noche, tiempo de este hemisferio, ¿sí? Y así fue. Lo traía exactamente el gobierno de Estados Unidos de cuándo podría iniciar el ataque. ¿Por qué? Pues por las gestiones de inteligencia. Y así fue. Y otra cosa, Putin dejó grabado el mensaje. Es que esto te habla de lo que es una operación y también te retrata lo que es Putin, que no está pensando en el mundo, no, está pensando en Rusia y está pensando en él. Esto es lo que es Putin, que no está pensando en la paz, que está pensando en la guerra. Esto es Putin, que él cree que está por encima de todos y hasta ahora, debo decirlo, lo ha estado. No hay todavía esta noche, aquí, en este hemisferio, esta mañana allí, déjame decirte, son las 6:30, son las 7:30 ya, perdón, en Kiev, la capital ucrana. En Europa son las 6:22 de la mañana y todavía no hay una respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a ver, insisto, si dejan pasar o hay una reacción a la medida de lo que es. Es que estamos hablando en el 2022 que Rusia invade otro país, Ucrania. De repente no le damos el golpe de la dimensión que es y de lo que podría tener. Y que además Putin no engañó a nadie. Fue llevando el tema, lo fue llevando. El que engañó fue su ministro de Asuntos Exteriores, quien en la reunión del Consejo de Seguridad anunció y se comprometió en un diálogo ahí en el Consejo con el representante de México, el doctor Juan Ramón de la Fuente, a que Rusia no invadiría Ucrania. Pero como dicen siempre, es que cambiaron las condiciones. Nos pidieron los independentistas ayuda ante el ataque del gobierno ucraniano y vamos en su defensa. La Unión Europea y la OTAN le había pedido a Putin que no reconociera estas dos repúblicas del Donbass y él la reconoció. O sea, tenía un plan perfectamente diseñado. Lo que no sé es hasta dónde está el diseño del plan de Putin. No lo sé. Y hasta dónde, insisto, lo que es fundamental, está el diseño de la respuesta de Occidente. En este momento, el barril de petróleo, el Brent, está, repito, por encima de los $100 el barril por primera vez desde el año 2014, desde hace 8 años. ¿Sabes cuál va a ser el impacto de esto en todo lo que son los combustibles del mundo entero? Esto va mucho más allá, de Ucrania. Esto es un golpe a las finanzas, a la economía mundial, a la economía del mundo entero, Enrique. Sí, ahora hay que recordar que también tenemos por ahí más de 230 connacionales. Vamos a ver cuál es su situación. Muchos de ellos, tú lo sabes, Joaquín, no quisieron abandonar territorio de Ucrania, precisamente porque ya hicieron su vida ahí, es decir, ya tienen esposa, ya tienen esposos, suegros,
ya tienen hijos, ya tienen familias políticas. Lo decía la embajadora en tus espacios, en mis espacios, mi querido Joaquín, nuestra embajadora en Ucrania nos dijo, no han querido salir todos, ya tienen vidas hechas acá. Eso por un lado, y por otro, no podemos olvidar lo que ya mencionabas, Joaquín, el ejemplo. Si hoy no se detiene a Rusia en un hecho de esta naturaleza, que yo veo que nadie los va a detener, imagínate el día de mañana cuando se les antoje alguno de estos otros países que tienen ahí abajito de ellos. Está dando a conocer el presidente de Ucrania, Zelensky, que ya tuvo una conversación con el presidente Biden. Estaba anunciada en la Casa Blanca hace como una hora que iban a hablar por teléfono y dijo que Biden le habría prometido apoyo internacional, que Biden ya ha comenzado a unar apoyo internacional para Ucrania. Y tengo aquí un documento que es muy interesante, ¿sí? Que es muy interesante, que es cómo fijó posición México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y si me permites, lo voy a leer aquí. Y la declaración dramática de Antonio Guterres, ¿sí? ¿Quién es él? Pues él es el secretario general de las Naciones Unidas. Déjame, aquí lo tengo. Dice, déjame ver, este es el de hoy, ¿sí? Dice aquí, porque el otro estuvo... Tibio, ¿no? El de México es muy tibio. Bueno, ya lo había adelantado ya lo había adelantado el mismo Ebrard, ¿sí? Sí. Hace un rato lo ratificó, ya sabes, un comunicado así tibio en el que México apoya a la Organización de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad en su búsqueda de la paz y el diálogo, etcétera, pero nada, digamos, extraordinario, salvo lo que diga en últimos momentos la gente ahí en el Consejo de Seguridad, Joaquín. A ver, aquí tengo lo que dijo la embajadora, sí, la representante alterna. Dice, en fin, México respalda todas las declaraciones del secretario general de la ONU e instan las partes, o sea, Ucrania y Rusia, a hacer uso de los buenos oficios que el secretario general ha ofrecido. El presidente de México declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro, que es lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, ya que es contrario al derecho internacional. Recordamos una vez más lo que te mencionaba, que Rusia realizó hace unos días aquí mismo ante la comunidad internacional una declaración contundente de que no invadiría Rusia. El reciente anuncio de una misión especial es contraria a esta declaración. No claudicaremos en nuestro llamado a la distensión, a la diplomacia y al diálogo. En este momento está hablando otra vez, déjame entrar y lo voy a poner aquí, a reserva de que, vamos a ver. Ahora, lo que no sabemos es cuántas víctimas hay y si es que hay víctimas hasta este momento. Joaquín, no se nos han facilitado por parte de las cadenas internacionales, de todos aquellos colegas periodistas destacados por allá, no han enviado todavía imágenes, si es que ha habido gente herida, si es que ha habido fallecidos ya por esta entrada quirúrgica que hace Rusia al territorio de Ucrania. Esto todavía no lo sabemos tampoco. Aquí tengo un reporte que dice una serie de explosiones golpearon a Borispil, el mayor aeropuerto ucraniano, y varios puntos militares en el este y sur de Ucrania. Esto lo da a conocer la agencia Interfax. El Ministerio de Infraestructura de Ucrania dijo que está evacuando a pasajeros y personal del aeropuerto. Está confirmando lo que te había adelantado. El presidente de Ucrania también dice que Rusia está atacando infraestructura militar y puestos fronterizos. Digo, es un ataque en toda la línea. Toda la línea. Perfectamente planeado, ¿no? No, bueno, a lo Putin. Entonces va a ser una noche muy larga. Sigue la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Sigue el ataque de Rusia en Ucrania. Se extiende la invasión rusa en Ucrania. Occidente hace consultas y está desorientado. Aun cuando tenían escenarios de cómo actuar, pues una cosa es que tengan los escenarios hipotéticos y otra cosa es tomar las decisiones. ¿Qué es lo que no quiere Occidente? Vamos, ¿qué es lo que no quiere Europa? La guerra. Y están dispuestos, como estoy convencido, por las señales,
de que Europa está dispuesta a concederle a Putin esta zona del Donbass ucraniano a cambio de que no extienda, no continúe con su expansionismo y evitar la guerra, y pues le siga alimentando Rusia de lo que le alimenta el gas, Ucrania de los granos, porque nadie quiere la guerra. Pero recuerda Enrique, que cuando Putin se apoderó de Crimea, ahí en Ucrania, lo dejaron pasar. Por eso hoy está invadiendo Ucrania. ¿Y qué te dice que al rato no se le antoje algún otro territorio, mi querido Joaquín? Recuerda que con esa visión soviética seguramente querría recuperar todos estos países que en algún momento formaron parte de este enorme bloque allá en Asia y en el extremo oriental de Europa. Acuérdate que hay muchas repúblicas todavía que están, digamos, entre comillas, siendo independientes. A ver si no se le antoja alguna a Putin el día de mañana, ¿eh? Empezó con la península de Crimea, como bien dices, ahora ¿Sí? va por Ucrania. Es lo que decía, que llama el doctor de Sobato la política de la mordida. Aquí una, aquí otra, y ahí vas, ¿sí? Hasta donde te lo permitan. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo le ha puesto jamás un alto a Putin. Las sanciones, dice Biden. A ver, ¿qué le han hecho las sanciones a Putin o a Rusia? Nada. Mandar soldados de Estados Unidos a Ucrania, el 99.999 de los estadounidenses no saben ni qué es ni dónde está Ucrania. ¿Tú crees que cuando está el momento político que vive Biden y el momento electoral que se acerca, va a mandar a soldados, a la infantería de Estados Unidos, no la caballería, a la infantería, a invadir un punto del mundo que los estadounidenses, repito, excepcionalmente, saben cómo se llama o saben dónde pueda estar? No veo cómo. No, seguramente también la Unión Europea, con la experiencia de los años 40, lo que menos quieren es revivir aquellas épocas de horror, de hambre, de devastación y de postración económica, de la cual salieron con no pocas dificultades, mi querido Joaquín. Así es de que esta operación parece que le está redituando. Y además, no olvidemos algo, Joaquín. Entre más agresivo se vea a Putin, entre más, digamos que adopte esta política de apropiarse de lo que ellos creen les pertenece, más popular está siendo en su país, ¿eh? Putin es uno de los países, de los presidentes con mayor aceptación en su respectivo país, ¿eh? Sí, claro. Además es un gobierno absolutista, donde no hay libertades, un gobierno totalitario, un gobierno represor. Ese es Putin. Y en fin, pues esto es lo que está ocurriendo hasta este momento, en una noche, repito, que va a ser muy larga, de alto riesgo, y que pues puede pasar en cualquier momento algo que nadie quiere que pase, que es la guerra. Pero la otra opción es dejar a Putin con la impunidad de su política expansionista. ¿Por qué? Por el temor no a Putin, sino a la guerra. Es lo que tengo, Enrique, hasta esta hora. Muy bien, pues mi querido Joaquín, yo te agradezco como siempre estos interesantes comentarios y vamos a ver mañana cómo nos va. Seguramente vamos a tener mucha, pero mucha información para compartir en nuestros respectivos espacios. Te mando un abrazo, Joaquín. Gracias, que estés muy bien, Enrique. Buenas noches, saludos a todos mis compañeros. Gracias, mi querido teacher, el gran Joaquín López Dóriga, con este comentario, con esta participación. Nosotros le recuerdo y quiero agradecer que siga con nosotros en todas las estaciones de amplitud modulada de Grupo Fórmula, en todas nuestras estaciones de frecuencia modulada, en nuestro canal de televisión, por supuesto, y en nuestras redes. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más a esta transmisión especial, hoy que ha dado inicio este ataque, esta invasión en puntos neurálgicos estratégicos, una invasión quirúrgica de Rusia a territorio de Croacia. No se vayan.